El crecimiento personal no tiene atajos, pero tu conexión con herramientas que te inspiran sí está garantizada con AT&T. Con la garantía AT&T cuentas con conectividad confiable, ofertas que te impulsan y el servicio que mereces, porque el desarrollo comienza con una buena conexión. Visita att.com/garantía para más detalles. AT&T. Conectarlo cambia todo. Aplican términos y condiciones. Immanuel Kant, 1724 a 1804, fue un influyente filósofo alemán, nacido en Königsberg, Prusia, actual Kaliningrado, Rusia. Es considerado una de las figuras centrales de la filosofía moderna y líder del movimiento ilustrado. Su obra más destacada, Crítica de la razón pura, 1781, revolucionó la epistemología al plantear que el conocimiento humano es una síntesis entre la experiencia sensorial y las estructuras mentales innatas. Kant también formuló el concepto del imperativo categórico, base de su ética, que establece que las acciones deben ser guiadas por principios universales y respetar la dignidad humana. Además, en Hacia la paz perpetua, 1795, propuso ideas visionarias sobre la cooperación internacional y los derechos humanos, sentando las bases de los valores democráticos modernos. Kant vivió toda su vida en Königsberg, dedicándose a la enseñanza y la escritura. Su rigor intelectual y su énfasis en la autonomía de la razón han dejado un legado profundo, influyendo en áreas como la moral, la política y la metafísica. Primera, la autonomía de la razón. La Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, de la que él mismo es culpable. Para Kant, la minoría de edad es la incapacidad de usar el propio entendimiento sin depender de otros. Este estado no se debe a una falta de inteligencia, sino a la falta de coraje para pensar por uno mismo. Kant sostiene que la clave para superar este estado es el uso público de la razón, es decir, la libertad de expresar ideas sin restricciones. Esto significa confiar en la capacidad humana para discernir la verdad mediante la razón. Superar la minoría de edad requiere valentía, ya que implica enfrentarse a las normas y autoridades que limitan el pensamiento autónomo. Para Kant, la Ilustración no es solo un proceso individual, sino una tarea colectiva que permite a la humanidad progresar hacia una mayor libertad y responsabilidad. Es el llamado a pensar y actuar con independencia y convicción. 2. La ley moral. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto siempre renovados: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Kant vincula el universo físico con el mundo moral. Por un lado, el cielo estrellado representa el orden cósmico, la inmensidad del universo y la maravilla de la naturaleza. Por otro lado, la ley moral simboliza el núcleo ético interno de cada persona. Ambas realidades despiertan en nosotros una sensación de respeto profundo y humildad. Mientras el cielo estrellado nos recuerda nuestra pequeñez frente a la vastedad del cosmos, la ley moral nos conecta con nuestra capacidad para actuar conforme a principios éticos. Para Kant, esta dualidad muestra que los seres humanos no solo somos parte del mundo físico, sino también agentes morales capaces de guiar nuestras acciones con responsabilidad y sentido. Es esta combinación de lo físico y lo moral lo que define nuestra humanidad y nuestro lugar en el universo. Tercero, el imperativo categórico. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal. Esta regla fundamental de la ética kantiana exige que nuestras acciones sean guiadas por principios que puedan aplicarse a todos sin contradicción. En otras palabras, antes de actuar, debemos preguntarnos si querríamos que todos siguieran esa misma norma. Esto garantiza una ética basada en la universalidad y no en intereses egoístas o subjetivos. Para Kant, la moralidad no depende de las consecuencias de una acción, sino de la intención detrás de ella. El imperativo categórico nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan al tejido ético de la sociedad. Actuar conforme a esta máxima es actuar con justicia y respeto
hacia todos los seres humanos como iguales. Es un llamado a trascender el interés personal y buscar principios que puedan sostenerse en cualquier circunstancia, promoviendo así un mundo más coherente y equitativo. Cuarta, la dignidad humana. En el reino de los fines, todo tiene o un precio o una dignidad. Kant distingue entre lo que tiene un precio, que puede ser sustituido, y lo que tiene dignidad, que es único y valioso por sí mismo. Los seres humanos, al poseer razón y capacidad moral, tienen dignidad y no pueden ser tratados como simples medios para un fin. Esto significa que cada persona merece respeto absoluto, independientemente de su condición. En el reino de los fines, cada individuo es considerado como un fin en sí mismo, con valor inherente. Para Kant, este principio es el fundamento de los derechos humanos y de la igualdad. Tratar a alguien como medio es negarle su humanidad y su dignidad. Este concepto es crucial para construir sociedades donde las personas sean respetadas por su valor intrínseco y no por su utilidad o riqueza. La dignidad es la base de la ética y la justicia. 5. La libertad y la moralidad. La libertad no consiste en que podamos elegir todo lo que queramos, sino en que podamos obedecer nuestra propia razón y actuar conforme a principios morales. Para Kant, la verdadera libertad no es hacer lo que deseamos sin restricciones, sino actuar de acuerdo con las leyes de la razón y la moral. La autonomía moral es la esencia de la libertad auténtica. Cuando actuamos conforme a principios racionales, estamos ejerciendo nuestra libertad como seres racionales. Esta idea transforma la visión común de la libertad, mostrando que la obediencia a la ley moral no es una limitación, sino una expresión de nuestra autonomía. En este sentido, la moralidad no es una imposición externa, sino una elección consciente que refleja nuestro carácter racional. La libertad kantiana es un llamado a la responsabilidad, a actuar con propósito y a vivir según principios que respeten nuestra humanidad y la de los demás. 6. La razón práctica. Actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin, nunca simplemente como un medio. Este principio subraya el respeto incondicional hacia las personas como seres racionales y autónomos. Nadie debe ser utilizado como un medio para alcanzar fines egoístas. Respetar la humanidad en cada individuo es reconocer su valor intrínseco. Para Kant, esta regla es el fundamento de una sociedad ética, donde los derechos de cada persona son inviolables. Tratar a alguien como un fin significa considerar sus intereses, dignidad y autonomía, en lugar de explotarlo o manipularlo. Este principio guía nuestras relaciones personales y sociales hacia un trato justo y respetuoso. La razón práctica, al vincular la moralidad con el respeto por la humanidad, establece un estándar universal para nuestras acciones y decisiones. 7. La paz perpetua. La guerra es la barbarie de la razón y el triunfo de la fuerza sobre el derecho. Kant abogaba por un orden internacional donde prevalezcan la cooperación y el respeto mutuo entre las naciones. Creía que la paz no es simplemente la ausencia de conflictos bélicos, sino un estado logrado mediante instituciones justas, tratados sólidos y leyes universales. La paz perpetua es el ideal al que debe aspirar la humanidad. Para alcanzarla, es esencial fomentar acuerdos entre las naciones, transparencia en las relaciones internacionales y un compromiso compartido con los derechos humanos. Según Kant, solo un orden global fundamentado en la razón y la moral puede garantizar una paz duradera. La guerra, en cambio, representa el fracaso de la civilización y el retorno a la barbarie. Este ideal sigue siendo una inspiración para los esfuerzos contemporáneos en diplomacia y cooperación internacional. La paz, para Kant, no es un sueño utópico, sino un deber moral. 8. El conocimiento humano. Los pensamientos sin contenido están vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. Este principio explica cómo Kant entendía la interacción entre el entendimiento y la experiencia. Mientras que los pensamientos abstractos
necesitan datos concretos para tener significado. Nuestras percepciones requieren organización conceptual para ser útiles. El conocimiento surge de la unión entre intuiciones y conceptos. Según Kant, ni la experiencia por sí sola ni el pensamiento puro bastan para comprender el mundo. Ambos deben trabajar en conjunto. Este enfoque revolucionó la filosofía al mostrar que el sujeto y el objeto están interconectados en la construcción del conocimiento humano. Además, destacó que nuestra mente juega un papel activo al estructurar la realidad según principios universales. De este modo, Kant transformó nuestra visión sobre cómo conocemos el mundo, introduciendo un sistema donde la experiencia sensorial y la razón se complementan. Su teoría marcó un punto de inflexión en la epistemología moderna. 9. La importancia de la crítica. La crítica de la razón es necesaria para garantizar que nuestras creencias estén justificadas. Kant defendía que el pensamiento crítico es esencial para evitar caer en dogmatismos o supersticiones. Este ejercicio consiste en analizar los límites y capacidades de nuestra razón para distinguir lo que podemos conocer de aquello que está fuera de nuestro alcance. La crítica no destruye, sino que clarifica y fundamenta nuestras creencias. Para Kant, este proceso no busca desacreditar el conocimiento humano, sino establecerlo sobre bases sólidas. Este enfoque también permite reconocer la autonomía de la razón, pues evita que nuestras ideas sean moldeadas por influencias externas o prejuicios infundados. Al someter nuestras creencias al escrutinio crítico, nos volvemos más conscientes de la validez y coherencia de nuestras ideas. Esta práctica es la base de la filosofía kantiana y de todo pensamiento racional, al asegurar que nuestras ideas están alineadas con principios universales y bien fundamentados. 10. El deber como fundamento de la moral. El deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Para Kant, el valor moral de una acción no depende de las consecuencias que ésta pueda producir, sino de la intención de cumplir con el deber. Actuar moralmente significa seguir la ley moral por respeto a ella y no por inclinaciones personales. Este principio asegura que nuestras decisiones estén guiadas por la razón y no por deseos egoístas o intereses externos. Según Kant, la moralidad tiene un carácter universal. Las reglas éticas deben aplicarse a todos por igual. El deber es la expresión más pura de la moralidad, porque está basado en principios racionales que trascienden las emociones y las preferencias individuales. Además, actuar conforme al deber implica integridad, ya que nos compromete a hacer lo correcto, incluso cuando no resulta fácil o conveniente. Este concepto subraya que la verdadera moralidad reside en la autonomía de la razón y el respeto a la ley universal.